Bueno, precisamente aquí tenemos ya de manera presencial, Liliana, pues para que podamos iniciar con tu presentación, que a nivel andiano constante, nos van a presentar, es sobre la Universidad de Guadalajara, nos van a presentar el desarrollo de las prácticas turísticas en el territorio del paisaje biocultural de la Sierra Occidente de Jalisco. Adelante. Denme un segundito. ¿Puedo estar Sí, en este sí, lugar sí, para tener acceso decía? Ok. ¿Dónde está la cámara? Está ahí. Es esto. Bien, para estar enfocada también en ella. Y bueno, de momento voy a presentar solo yo. Ya está prendido el micrófono. ¿Tengo que usarlo? ¿O puedo? De preferencia porque tenemos conectados. Para que esté conectado. Sí. Y... Tienes 15 minutos, perdón. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Liliana Rubio, yo soy consejera del Paisaje Biocultural de Sierra Occidental de Jalisco, soy representante de los ciudadanos y voy a presentar el día de hoy el desarrollo de la práctica turística en el territorio del Paisaje Biocultural de Sierra Occidental de Jalisco, que es un trabajo hecho en colaboración con Daniel Anguiano, que es jefa de gobernanza de la misma institución. Como objetivo tenemos describir la importancia de la organización regional en torno al manejo de los recursos naturales y políticas públicas vinculadas al turismo en la Sierra Occidental de Jalisco. Y pues bueno, en este espacio existen dos políticas públicas que organizan el turismo. Una es el paisaje biocultural, que es similar a una área natural protegida y que está ya reconocida por la LEPA, que es la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Jalisco desde el 2020. Esta ley reconoce a la Sierra Occidental, que es un espacio entre las dos principales ciudades de Jalisco, que son Guadalajara y Puerto Vallarta, y el paisaje lo componen 4 municipios, que es Mascota, Atenguillo, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende, componiendo entonces un polígono de 306.772 hectáreas, en donde pues, se pretende hacer una conservación del patrimonio natural y cultural. 3 de estos municipios que les acabo de mencionar recibieron el nombramiento de Pueblo Mágico, que es una segunda política pública que organiza el turismo en nuestra región. Y pues derivado a esto, que fue una estrategia de descentralización del turismo de las grandes ciudades y los puertos de nuestro país, pues efectivamente, ¿no? En nuestra región hubo un aumento considerable de visitantes, tanto nacionales como internacionales, en donde pues no solo aumenta, pues ahora sí que una afluencia turística, sino que pues también en la oferta tiene un aumento considerable. Pero, volviendo al paisaje, ¿cuál es una característica de su diferenciadora de las áreas naturales protegidas? Es que ciudadanos como yo podemos estar sentados en la misma mesa que los ediles de los 4 municipios y las instituciones gubernamentales medioambientales del estado de Jalisco para toma de decisiones y pues nosotros tenemos voz y voto. Esto hace el paisaje un modelo sustentable, incluyendo todos los componentes sociales y ambientales, no nada más de la teoría, sino en la práctica. Uno de los instrumentos de operación del paisaje es la Carta Territorial, que es un plan general de acción que está escrito en 15 años y contiene las aspiraciones y también las disposiciones de todos los actores que componen nuestro territorio. Tiene 4 ejes. 1, ser un territorio vivo en donde tenga una visión compartida. 2, gestionar su visión de sus habitantes e instituciones. Promover el desarrollo económico y proteger y valorar la naturaleza y la cultura. Para modelo de gobernanza se ha identificado 6 sistemas productivos en nuestro territorio por su historia y lo emblemáticos que son. Se divide en 6, son la silvicultura, productos forestales no madejables,
caficultura, ganadería, artesanías y turismo. El otro instrumento que nos sirve para operaciones para el paisaje es el sello, que es una garantía de esos sistemas productivos. En esos sistemas productivos se trabajan, o sea, se convocan los productores, nosotros podemos apropiarnos de esos espacios y plataformas para poder debatir y ver las necesidades que tiene no solo la región, sino nuestro gremio, y poder cumplir la carta territorial pues, de una manera más encaminada. Y esta es la primera generación del sello PBSO, y son 68 productos y servicios, vemos mucha gente, pero cada uno de ellos son los productores de los 6 sistemas y siguiente. Están distribuidos en toda la región. En el gremio o el sistema productivo del turismo existen solo 6. Son 2 guías locales, un sendero interpretativo, 2 establecimientos de alimentos y bebidas y uno de hospedaje, lo que nos va encaminando un poquito a darnos cuenta de que el gremio turístico está, bueno, no vamos a hablar, sino que podemos ver que no ha vivido desde entonces, que esto ya fue algunos años atrás, como en el 2018, no había tanto interés en la conservación y en la certificación de los prestadores de servicios turísticos. Y pues, explicándoles un poquito sobre la dinámica turística y la vocación de nuestra región. Ya hablamos de que tenemos 3 pueblos mágicos y eso aumentó mucho el turismo, pero tenemos prácticas turísticas mucho más antiguas como la ruta del peregrino. Ese movimiento ha ejercido una presión ambiental bastante fuerte desde hace muchos años. Se estima que actualmente son 4 millones de personas al año las que caminan por nuestra tierra. Y pues de manera general, estas son las 4 presiones que ejercen. Las primeras 2 no solo ocurren en la cabecera municipal de Talpa de Allende, sino que también en el cerro, y es la generación de residuos sólidos, y pues no es muy fácil que un camión de recolección de residuos vaya y suba a la sierra, ¿no? Y es demasiado. Y la otra es el abandono de fauna doméstica, lo que ocasiona que se hagan manadas de perros ferales que después estén atacando al ganado de la región o que se coman la fauna que es para otros depredadores Necesario. sí, pues que son de ahí, como el jaguar. Entonces, esas son 2. La tercera es los incendios forestales provocados por las antorchas o las fogatas que dejan los peregrinos, que devoran año con año nuestra cobertura forestal. Y la última, pues el consumo excesivo de agua con esta cantidad de personas que visitan el municipio de Talpa Allende y pues se van, ¿no? O sea, hasta Atenillo, Mascota y San Sebastián. La otra, otro reto del turismo en nuestra región es el Vallartazo, que es un movimiento que según inicia en los finales de los 90, pero se popularizó en los últimos 10 años y ha sido masificado. Y no solo ejerce una presión ambiental, también una social, en donde pues estos vehículos off-road se meten a la sierra sin autorización ni consentimiento y a veces ni saben los propietarios porque el cerro tiene dueño. Y pues aparte de eso, que pues es una inseguridad para los propietarios, pues con su escándalo y el atropellamiento, la manera en la que se maneja, pues se espantan y en el peor de los casos dañan a la fauna y la flora y nuestros cuerpos de agua. Y no vamos a hacer hincapié en su actitud, que también ha sido para nosotros como pobladores todo un tema. El último reto es el nivel de profesionalización de los prestadores de servicio que hemos identificado que se puede ver reflejado en la información que se ofrece, tanto pues en la poca oferta de productos turísticos enfocados a las actividades y al entretenimiento del visitante. Y pues ya, aunando en el objetivo, la mesa de turismo, que es la plataforma de gobernanza, en donde todo el gremio y los productores
pueden asistir en acompañamiento con el equipo técnico del paisaje y que el paisaje sea una herramienta y una conducción para que nosotros podamos capacitarnos y han ofrecido capacitaciones como primeros auxilios, creación de productos turísticos, avistamiento de fauna y senderos interpretativos, así como han sido enlace para intercambios de turismo comunitario y regenerativo, en otros ejidos de Jalisco, en Puebla, en Michoacán y otros países como Guatemala y Francia. En esta plataforma, pues, se ha procurado que los productores entendamos la importancia de nuestra responsabilidad y no dejárselo solo a la institución como parte de nuestro desarrollo económico para la preservación de nuestro espacio, ¿no? Y como conclusión, tenemos que si bien el turismo es un sector muy importante en nuestro país y también, como ya les platiqué en nuestra región, pues es interesante ver cómo las instituciones que administran esta actividad turística puedan voltear a ver estos modelos multidisciplinarios que pueden apoyar a de que en lugar de que sigamos trabajando con turismos emergentes y extractivos, se puedan ir encaminando a algo más en pro de la conservación y que dejemos de ver el turismo solamente como un reto de cómo vamos a atender al turista, ¿no? Y a nuestro patrimonio natural como un monumento acá paisajístico que está ahí estático y solo estético, sino como un territorio vivo del cual dependemos y que pues vale la pena conservar. Y aparte es importante también recalcar que en estos espacios pues con agentes como ustedes de difusión y de formación, pues sean importantes compartir estas estrategias que nosotros pues estamos trabajando para como una adaptación al cambio climático, a evitarlo y sobre todo a promover que entendamos en dónde vivimos y que debemos de cuidarlo y que los que vienen a visitarnos también deben de hacer eso, ¿no? Y sobre todo que, que esas estrategias también nos ayudan como una resistencia a los intereses del capitalismo, ¿no? Que está enfocado solamente en el consumo de nuestro territorio y de nuestra sociedad. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Sí. ¿Aquí lo dejo? Sí. ¿Va a haber preguntas? Al final. ¿Sí? Al final, va. Sí. Con permiso. Ok, bueno, muchas gracias a Liliana por este tema tan interesante en la Sierra Occidente de aquí de Jalisco. Y continuamos ahora con Marta Leticia García, que junto con Isaí Moctezuma Rodríguez y Kendra Karina López Gutiérrez, también de la Universidad de Guadalajara, nos van a presentar lo que es su ponencia titulada Turismo en el Parque Nacional Nevado de Colima y Agroindustria. Dos puntos, tensiones y sostenibilidad en disputa. Creo que está ahí Leticia, Sí, ¿verdad? Perfecto. así es. Adelante. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. ¿Se ve la presentación? Así es. Ok. Bueno, pues primero que nada agradecerles el espacio para poder compartir nuestro trabajo. La investigación que voy a presentar lleva por título, como bien lo mencionaba, Turismo en el Parque Nacional Nevado de Colima y Agroindustria Alimentaria, Tensiones y Sostenibilidad en Disputa. Fue realizada por Isaí Rodríguez, Kendra López y su servidora Leticia García. Inicio por hablar un poco de la zona de estudio. Recordar que el Parque Nevado de Colima es una área natural protegida. Es una de las montañas más importantes del occidente de México y es una de las 10 más altas del país. Tiene una extensión de 6.554 hectáreas aproximadamente y de manera breve pues diré que entre su vegetación destaca especies de pino, encino, oyamel y aile. Y respecto a la fauna encontramos halcones, pájaros, carpinteros,
colibrís, venado cola blanca, armadillos, pumas y diversos reptiles. También destaca el chipe rojo, que es una ave endémica de México. Y bueno, también pues decir que al ser un espacio tan diverso, pues abre la posibilidad al turismo de montaña, al senderismo, y es uno de los sitios más visitados por acá, por el sur de Jalisco. El parque es de suma importancia por sus servicios también ecosistémicos y por esta misma razón se vuelve vulnerable ante los modelos económicos extractivistas. Los monocultivos como el aguacate, las berries y recientemente el agave aprovechan los recursos hídricos del parque, lo que va provocando cambios en el uso del suelo, pérdida de los sistemas agroforestales que se encuentran cerca del parque. Y bueno, con el afamado lema Jalisco, el gigante agroalimentario, pues vemos cómo los gobiernos o instituciones van promoviendo estas economías. Jalisco, pues es el segundo productor del aguacate del país y es en el sur donde se produce grandes cantidades de este fruto debido a las condiciones geográficas, el clima, la altitud, perdón, que posibilitan la siembra en este sitio. Y es necesario remarcar que la mayor parte de las huertas que, como vamos a ver más adelante, se ubican cercanas al parque, también debido a que la montaña pues forma parte del eje neotransvolcánico, también nombrado como la Franja del Aguacate, que abarca estados como Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Eh, eh, es una zona donde se centra, ¿no? Principalmente este fruto. Y bueno, ante este contexto, nos parece pertinente abordar una mirada teórica desde la ecología política, por lo cual esta investigación se encuentra dentro de los estudios con perspectiva crítica, donde se entiende a la crisis ambiental como una crisis civilizatoria, es decir, es resultado de la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza. La crisis climática, el calentamiento global o las multicrisis, pues son este resultado de modelos de desarrollo extractivistas que van provocando injusticias ambientales, daños ecosociales y una serie de dinámicas, ¿no? Que se van generando en los territorios. De tal manera que nuestros objetivos, el objetivo principal, pues fue analizar las transformaciones territoriales ocasionadas por la agroindustria alimentaria cercanas al parque y pues también argumentar las percepciones de los visitantes, indagar cómo es que son estas cuestiones en el entorno. Para ello, la metodología que utilizamos pues fue la elaboración de un cuestionario de percepción ambiental. Se revisaron otros estudios y hicimos algunas adecuaciones para el diseño del cuestionario. Fue un cuestionario autoadministrado de participación voluntaria y anónima con escala Likert de 5 puntos y algunas preguntas abiertas. Se utilizó la técnica de bola de nieve y la estadística descriptiva para el análisis de los datos. También hicimos uso de la cartografía por medio de sistemas de información geográfica como Google Earth y la función de imágenes históricas y nos basamos en el último año, que es el 2025. Bueno, a partir de aquí voy a mostrarle los resultados que hemos ido encontrando y que hemos ido analizando. Primero, pues decir que el perfil del visitante, tuvimos 51 participantes en relación con la respuesta del cuestionario. La mayoría, el 66.7% son hombres con una edad de 18 a 29 años y con una educación de nivel de licenciatura. En cuestión de las características de su visita, es un turista de tipo nacional, viajan comúnmente con su familia o amigos. Su motivo de visita principal es la recreación y el medio de transporte que utilizaron fue el automóvil y o camioneta. La duración de la visita corresponde a un día y sobre su tipo de visita, pues en su mayoría, el 54%, más de la mitad, nos mencionaban que era la tercera vez que visitaba el parque o más. Y lo visitan cada 6 meses o una vez al año. Bueno, aquí muestro uno de los mapas que realizamos.
Y podemos ver evidentemente la expansión de las huertas de aguacate en el entorno al parque. Lo que ustedes logran ver en color azul es el polígono del parque de la área que corresponde al área natural protegida, y lo que ven en color rojo son las huertas, es la dimensión de las huertas del aguacate. Las huertas de aguacate se concentran principalmente en orientación al sureste, es decir, hacia el rumbo de Zapotlán el Grande, que podemos visualizar esto debido a que en el municipio pues se cuenta con infraestructura y hay ciertas condiciones para que sobre todo la exportación y el transporte del fruto pues pueda darse de esa manera. También otra de las tareas que nos dimos al ser el aguacate, uno de los cultivos que utiliza mucha agua, pues nos dimos a la tarea de mapear las ollas de agua, ¿no? Porque es una de las herramientas principales que utilizan los productores. Se contaron alrededor aproximadamente 588 ollas de agua en el entorno que ustedes pueden ver en el mapa que les muestro, y únicamente estamos considerando aquí en este caso hasta ahorita las ollas de agua, ¿no? Sin considerar los pozos de agua, que son otras dinámicas. Esto pudo ser posible pues gracias a la aplicación de Google Earth. Y bueno, tanto las ollas y las huertas se ubican a una distancia. Las primeras ollas o huertas se ubican entre 3 a 5 kilómetros del polígono del área natural protegida. Y la línea amarilla que alcanzan a ver ustedes, pues es la brecha El Milanés, que es el acceso que se tiene partiendo de la carretera principal para poder subir al área natural protegida. Y bueno, aquí podemos ver marqué con un círculo donde inicia la brecha, y para que puedan visualizar cómo todo ese tramo, casi la mitad del camino del acceso, ya se encuentran las huertas de aguacate en este espacio. Bueno, la expansión del aguacate, pues en Jalisco en el 2024 se registraron alrededor de 30,000 hectáreas con un valor de 8 millones, y la producción de aguacate en Zapotlán es la más significativa. Este municipio es el que más aporta y es el más cercano al parque, ¿no? En el último año, en el 2024, se destinaron, de acuerdo con estos datos que encontramos en las páginas oficiales de CIAP, se encontraron alrededor de 6,185 hectáreas aproximadamente, con un valor de producción de más de 1 millón, casi 2 millones de valor económico. Y en relación con la percepción ambiental, los resultados que vamos encontrando en el cuestionario, pues es que se observa, se preguntó a los visitantes si observaron durante su ascenso los monocultivos. El 88% respondió que sí, y también en relación con las cuestiones del entorno, pues vemos como el 82% menciona que sí perciben este cambio de uso de suelo y que influye también, están de acuerdo con que influye en la conservación del parque, que el estado del entorno también determina la conservación de la fauna dentro del parque, y que el aumento de la agroindustria cerca del parque pues afecta de forma directa a su conservación. El estado del entorno determina también la vegetación, y por ende pues conservar el entorno es tan relevante como conservar también el mismo parque, ¿no? En cuanto a la información recibida durante la visita, también los mayores puntajes nos señalan que durante su visita se observó, el 43% mencionó que observó que se hace un buen uso de las instalaciones. El 68% nos informó que recibieron información sobre las estrategias de protección ambiental. El 54% mencionó que observó señalización o acciones concretas en protección al parque, y el 94% indicó que no recibieron esta información sobre los cultivos de aguacate, ¿no? Que es una de las cuestiones que casi no se abordan dentro de su visita, a pesar de que ellos manifestaron que sí lo observaron durante el ascenso. En cuestión del ambiente y la seguridad turística, los datos muestran que el estado de los accesos influyen en la experiencia turística, y que la conservación del parque también pues va a influir, ¿no? Ellos están de acuerdo en que influye en la conservación en su seguridad turística,
también el 88% está de acuerdo en que el paisaje influye en su disfrute de su actividad. Y como preocupaciones resaltan la mayoría, bueno, en una de las escalas que fue de los elementos que tuvo menos puntaje, que es el 62%, señalan que les preocupa el uso de plaguicidas en los cultivos cercanos al parque. El 82% señaló que el uso excesivo del agua también es preocupante, y el 82% indicó que el incremento de los monocultivos cerca del parque también es preocupante, y al igual que el cambio del paisaje del entorno. En relación con los costos ambientales y económicos, se les preguntó si ellos creían si estarían dispuestos a apoyar iniciativas de turismo sostenible como alternativa ante estas circunstancias. El 86% mencionó que sí. El 54% indicó que los costos ambientales sí superan los beneficios económicos. Aquí vimos cómo la mitad sí está de acuerdo, la otra mitad está dudosa, y en relación con la agroindustria, el 58% mencionó también que sí están de acuerdo en que generan beneficios económicos para la región. Y en relación con el turismo y la agroindustria, pues mencionan que puede coexistir, ¿no? Las dos economías al mismo tiempo. El mayor porcentaje, con un 47%, nos indica que sí están de acuerdo, y pues aquí encontramos una variedad también no se ve un consenso tan claro en este sentido. Y bueno, también se les preguntó en relación con las estrategias de conservación. Algunas, estas fueron preguntas abiertas y fueron clasificadas dependiendo el tipo de respuesta. Algunas son de carácter ambiental, que tiene que ver con situaciones de que se debe de reforestar más, de que se debe concientizar a los visitantes en la comunidad, que se deben de generar mesas de trabajo, acuerdos comunitarios, también prohibir el uso de algunos elementos como el plástico, el hacer fogatas en la zona, ampliar estas zonas de amortiguamiento y extender, ¿no? Hasta mencionaban extender más el área protegida. Y medidas relacionadas con la agroindustria señalaron que el uso de fertilizantes debería de estar controlado. Excluir algunas respuestas fueron muy tácitas al mencionar que excluir la agroindustria sería lo más ideal. Limitar el uso de camiones y caminos, limitar en los caminos, pues los camiones de la agroindustria, porque han deteriorado la brecha, ¿no? En uno de los accesos. Y que también pues falta regular más estas agroindustrias, y que se deberían de aplicar sanciones económicas para que se les obligue a contribuir económicamente y puedan hacer reparaciones de daños. Bueno, en relación, por ejemplo, una de las cosas que más se vincula con el turismo, pues es esta parte de los caminos, porque al usar esta misma brecha de acceso para llegar al área natural protegida, los camiones que bajan con la carga del aguacate generan un desgaste en la zona. Ya ha habido varios accidentes. Aquí les muestro una de las fotografías, que este accidente pasó en febrero, y bueno, se ha desgastado. Comentan ahora que la agroindustria ha crecido en esta zona, pues ha desgastado este camino, ¿no? Y más que también afecta al paisaje, pues también ya está afectando en cuestión de los accidentes. El cultivo del aguacate, pues es el más cercano. Fue el que resaltó, y lo podemos ver en el mapa con la cartografía que les mostré. Existe una falta de comunicación y reflexión crítica sobre las estrategias de conservación, que fue lo que exponen los visitantes. El cultivo del aguacate pues genera conflictos con el uso de agua, que ya se han comenzado a ser evidentes en la localidad del Fresnito debido a esta expansión o a esta retención del uso de agua, ¿no? que hace la agroindustria. Como conclusión, pues podríamos decir hasta el momento que los datos evidencian que existe un número considerable de huertas de aguacate que se expande cerca del parque. Del mismo modo, se observó un incremento en la construcción de ollas de agua, aunque el crecimiento de la agroindustria alimentaria no se encuentra dentro del polígono del parque, evidentemente, pues sí influye en las condiciones de la conservación del parque. También decir que los espacios naturales y su conservación son fundamentales para la práctica del turismo,
ya que de ellos depende no solo la belleza escénica, sino también la integridad ecológica que lo hace posible y sin embargo la expansión de la agroindustria pues pone en riesgo la vida misma, humana y no humana. Y las áreas naturales, pues poner sobre la mesa, sobre todo teníamos nosotros esta inquietud de que las áreas naturales no deberían de concebirse como la única, como la solución única a todas las problemáticas socioambientales, ya que los daños las sobrepasan. La contaminación de los ríos y de los territorios pues no se detienen ante los límites políticos o administrativos. Es decir, aunque el área natural protegida esté en buenas condiciones y se estén haciendo ciertas estrategias allí dentro, en la zona que corresponde al área natural del parque, pues todo lo que sucede en el entorno afecta. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Te agradecemos mucho la presentación y ahora continuamos con Javier Rodríguez Sánchez. No sé si se encuentra. Sí, aquí estoy. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a continuar contigo. Javier Rodríguez viene del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, plantel número 17 de Tlalhuapan, y nos va a presentar la ponencia titulada Aparecidos, lugares, santos, diablos y brujas, relatos de un pueblo mágico de Tlaxcala. Adelante, Javier. ¿Ya me están viendo la pantalla? Ya Sí, se ve. estamos viendo tu presentación, tu pantalla. Ok, bueno, pues muchas gracias. Voy a iniciar con este tema que he venido trabajando en los últimos años sobre los 3 pueblos mágicos de Tlaxcala, y de manera particular en esta ocasión presento un texto que tiene que ver con el análisis del patrimonio y el contexto natural que de repente empieza a habitar, empieza a mercantilizarse, y que tiene que ver con un asunto no solo de pensar el patrimonio tangible, sino también el intangible. Pero esto da pauta, ¿no?, a estas nuevas formas de ver al turista, pero también de ver al ofertador del turismo, que empiezan a irrumpir escenarios, empiezan a irrumpir lugares que de alguna manera provocan el deterioro ambiental, y quizá todavía no se tienen las condiciones adecuadas, la conciencia ecológica para respetar estos contextos. Bueno, pues lo titulé como Aparecidos, lugares, santos, diablos y brujas, porque tiene que ver con la búsqueda, con el encuentro de datos empíricos que de alguna manera, a diferencia de mis compañeros que presentaron la parte estadística, la parte documental, la teorización, la conceptualización, a mí me interesa más, al haber estado, como dice Rosana Guber, el estar allí en la investigación y conocer. Aquí vemos una imagen de cómo un lugar que antes era impenetrable, pero al volverse pueblo mágico, se empieza a irrumpir, ¿no? Y empieza a modificar la relación. Bueno, en la antropología hemos venido trabajando esta cuestión del turismo cultural. De alguna manera, ya hay varios escritos que, por cierto, no vi en las investigaciones que presentaron los compañeros. No vi, y de repente me quedé sorprendido en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda, en los resultados, cómo van apareciendo, pero creo que hay contribuciones muy importantes del turismo y específicamente la antropología que se ha distinguido, ha enfatizado el turismo cultural. Bueno, el municipio, el pueblo mágico al que me refiero es el pueblo mágico de Tlaxco. Y bueno, aquí es importante porque tuve la posibilidad de conocer, de entender cómo había que transitar. Tlaxcala se ha distinguido por tener pueblos originarios, pero en algún momento hicieron la transición hacia pueblos mágicos. En realidad, ¿qué ha convenido? Que sean pueblos originarios o que sean pueblos mágicos, ¿no? Esto ha generado un debate interesante, singular, que creo que
pues como pueblos originarios tenían una particularidad, las cosas se resolvían de forma intestina, pero al ser pueblos mágicos, pues vamos provocando y reconociendo los nuevos procesos de la turistificación, esta forma de mercantilizar todo, ¿no? Y ellos van entrando a estas lógicas capitalistas que de repente cuesta e incluso se contrapone, ¿no? Hay quienes dicen, sí, es importante que seamos pueblo mágico porque vamos a tener empleo, porque vamos a... Y otros dicen, no, pero esto va a significar que nuestros rituales, que nuestra organización comunal se vea trastocada. Entonces, el debate está interesante entre ellos. Este pueblo se ha distinguido por tener, además de comunidades de artesanía y de otros bienes que orientan al turismo, de haciendas agrícolas y ganaderas, es decir, en algún momento enfocados al turismo colonial, ¿sí? Aquí hay todo un rastreo que hice sobre, pues, su origen, ¿no? Como pueblo originario y ahora con toda una herencia criolla y mestiza, de cómo el municipio se constituye poblacionalmente desde 1866 que asciende como municipio hasta el 2015 como pueblo mágico. Un rastreo histórico interesante que me permite también haber recorrido todo esto, lo que ofrece en términos materiales, 32 haciendas, 10 adaptadas al turismo. Poco conocido, poco visitado, sin embargo, pues está presente. La pandemia no fue fácil para este pueblo mágico, como muchos otros, sufrieron características importantes, pero sin embargo los emprendimientos, los artesanos perviven. Ahí estuvieron y en algún momento pues hay que ver. Y ya específicamente con el contexto, ¿no? Se empiezan a explorar nuevos lugares, o sea, el pueblo mágico no solo es llegar y visitar el centro y sus museos, sino cómo van adentrándose a espacios naturales. Por ejemplo, las piedras rupestres, los aserraderos, el cambio de actividades, y otras artesanías que de alguna manera persisten y que hoy se van mercantilizando, se van masificando. Desde cuando se hacía los manteles o la cera perdida, que es la plata, que se hacía para la ornamentación familiar, ahora se va a la comercialización, ¿no? Entonces encuentran nuevos destinos. La última parte que me interesa es un poco que tiene que ver con la recuperación de la memoria, ¿no? La memoria de las prácticas profundas de encanto, que ahí es donde pues me detuve. Evidentemente, a través del método etnográfico hice un acopio de información, he presentado otros trabajos, los he publicado en España, en Brasil, en donde hablo más sobre cuestiones materiales, pero en esta ocasión, yo estando ahí, dije, a ver, me voy a detener con las leyendas, voy a hacer porque eso también vale y dice mucho en el turismo, ¿no? Cómo se están y para qué se utilizan. Y bueno, encontré que las leyendas están siendo apropiadas por personas de la comunidad, uno, para la difusión del turismo como pueblo mágico, y dos, para la venta en los recorridos, ¿sí? Es decir, para la comercialización, es decir, yo te hago un recorrido, soy un emprendedor, hago recorridos por el sendero, hago recorridos por el bosque, pero te cuento la leyenda, ¿no? Y es aquí donde entra esta parte importante. Y también ahí esto ha generado que a través de las leyendas se hayan creado representaciones artísticas, y que sirvan de alguna manera como un potenciador del turismo. Una de ellas, una de las facilitadoras de información, una maestra que a través de sus creaciones de encanto, y que hoy tiene su centro artístico cultural, impulsora del pueblo mágico, pues ha recuperado a través de las leyendas esto, ¿no? El encanto mexicano, las ánimas, el encanto navideño, la infancia encantada, esto que de alguna manera a veces, pues los investigadores no queremos detenernos. Y bueno, porque estando ahí, bueno, a ver, después de ver sí, naturaleza, después de haber patrimonio, historicidad y todo, también las palabras, el lenguaje forma parte del turismo. Hay que saber, sin duda recuperé esto de la cultura del tlaxqueño, se cuenta, ¿no? Y a través de qué se cuenta,
a través de legados de una cultura inmaterial, los sitios, los personajes mágicos que dan sentido a leyendas, que dan sentido a lugares, que dan sentido a tiempos. Y se crean cosas, ¿no? Por ejemplo, encontré el himno oficial a Tlaxco, los relatos del espejo porfiriano, la bandera, la patria, esos libros de texto que hace muchos años salieron de portada y que por cierto es la originaria de aquí de Tlaxco, ¿no? De Tlaxco, la que salía en la portada. Y bueno, en la oralidad, y estos son los lugares, el contexto natural donde se cuentan las leyendas. Hice una captura y por eso es el título de mi ponencia sobre la oralidad de asombro, y encontré este tipo de narrativas, ¿no? El campanario, el puente de las ánimas, el charro que da tesoros, la flor que llora, el alma del señor de los terrenos, el monje de Mazaquiahuac, el español de la hacienda de Santa María, la sombra del padre Conti, la cacería de brujas, la cueva del diablo, los tesoros malditos y los muertos, los duendes del río Zaguapan, el pajarito, el toro en la México, que por cierto fue de repente fue como algo, no extraordinario, sino chusco, ¿no? Como aquí hay haciendas ganaderas, fue un torito que se brincó, ¿no? Se brincó en la plaza, en la Plaza México, se brincó, y llegó hasta donde estaban los aficionados. Entonces, y tiene su propia narrativa desde el lugar de donde salió este toro, ¿no? Como podemos ver, esta es una síntesis del paisaje, de la forma en que se vincula con la oralidad, con el patrimonio inmaterial. Voy a concluir. Creo que con las leyendas, las historias, estas narrativas, los cuentos, ellos dicen, los tlaxqueños, creamos espectáculo, abrimos una puerta a la atracción turística. Esto es importante, sin embargo, habría que repensar a qué costo, ¿no? A qué costo de la cultura, a qué costo de la naturaleza. Son palabras de ellos, las que puse en la conclusión, que la gente de Tlaxco encuentre sus propios tesoros con valores y en el desgaste de la solidaridad, ¿sí? Rescate de los elementos de la cultura material y así todos podemos ayudarlos. Dicen así porque, pues de alguna manera encuentran una forma de autoempleo. Sin embargo, sigo insistiendo, habría que replantearnos, habría que ver cómo podemos intervenir y ayudar para que no se sacrifique tanto ni el contexto natural, ni todos los elementos que constituyen la identidad y la cultura, que no se transgreda, que no tenga afectaciones, ¿sí? Por último, me decía un facilitador de información, lo que nos queda claro es que Victoria Dorantes es de Tlaxco. Su imagen es un paseo por la patria y la educación de México. Esa metáfora es importante, como pueden ver todo aquí señalando el texto. Alguno de ustedes seguramente tuvo la oportunidad de llevar esos libros, ¿no? Que salieron en la educación pública. Y de alguna manera, pues esto también, ¿no? El patrimonio, el monumento, se comercializa, se mercantiliza. Es interesante, atrae turismo, pero habría que cuidar, ¿no? Habría que trabajar de manera acompañada con los productores, con los que hacen guías turísticas, con todos los que están involucrados en este aspecto del turismo en Tlaxco, para que el daño no sea tan abundante y posteriormente tenga consecuencias. Afortunadamente, a diferencia de otros, todavía no existe una gentrificación, no existe una ampliación de la turistificación. Pero hay que estar atentos, esto se puede prevenir. Muchas gracias y les agradezco por haberme escuchado. Muchas gracias, Javier. Un aplauso. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Y bueno, continuamos. No sé si se encuentra conectada Andrea Botello o Yasmín del Pilar López. Parece ser que no. Entonces, bueno, no sé, creo que ahí está Silvia Andrea Valdés. ¿Nos escuchas?
Silvia, ¿nos escuchas por ahí? Te vemos conectada. No sé si nos escuchas porque ya nos interesaría escuchar tu Bueno, presentación. Sí, adelante. sí, perfecto. Entonces, permítame presentar. Sí, gracias. Tienes 15 minutos. Sí, gracias. ¿Ahí ya se está presentando? Sí, ya vemos tu presentación. Perfecto. ¿Puedes iniciar, por favor? Silvia, ¿nos escuchas? Si puedes empezar, por favor. Ya mejor tiene para ver el micrófono. No, no. Se está a lo mejor tiene problemas de conexión, entonces abrimos un espacio de. Bueno, Ahí parece que. Ya, una disculpa, es que el internet está medio inestable, pero ya. Sí. Sí, Bueno, adelante, por favor, gracias. gracias. Bueno, como comentaba, primero que nada, gracias por la invitación a este cuarto seminario. En nuestro caso, nosotros vamos a presentar con el título siguiente, que es Turismo, Especulación Inmobiliaria y Crisis Ambiental en Valle de Bravo. Se hizo un análisis precisamente de un periodo de tiempo que es del 2000 al 2020. Son algunas transformaciones territoriales y el acceso desigual al agua que se ha estado presentando. Como les comentaba al inicio, es una presentación en conjunto con el doctor Arturo Venancio Flores y una servidora, Silvia Andrea Valdés Calva. Nosotros venimos de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como tal, en esta primera ocasión, nosotros queríamos ver precisamente un poco de los factores que han estado precisamente involucrados, sobre todo en la parte de lo que es Valle de Bravo. En lo que es el Estado de México, Valle de Bravo se encuentra en el sureste de nuestro estado. Es muy cercano, digamos, a Ciudad de México. Nosotros tenemos ya, digamos, con la carretera y todo lo que se tiene de infraestructura. Valle de Bravo queda, digamos, como a 1 hora, ¿no?, de Ciudad de México. Esto nosotros lo que nos, digamos, nos refiere es precisamente, también es una zona, digamos, que es de un clima boscoso, entonces lo que permite precisamente es que el tipo de construcción que se tenga, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se estuvo analizando primeramente era esta parte de la especulación inmobiliaria, 53. que nosotros lo que estamos viendo es precisamente la especulación inmobiliaria. Primero, uno de los factores que se presenta es la disminución de la oferta real que se tiene, ¿no?, de vivienda, es decir, la demanda real que se tiene hoy en día no está precisamente premiando a las personas que viven en Valle de Bravo, ¿no?, sino más bien se está premiando como una construcción que pueda ser una vivienda de tipo residencial o que en algunos casos se le llama como de uso temporal. ¿Qué es lo que tenemos entonces hoy en día en Valle de Bravo a partir de los estudios que se han hecho? Pues es un aumento de inmuebles desocupados, pero lamentablemente que estos inmuebles desocupados, si bien son de uso temporal, cuentan con todos los servicios, ¿no? Y más adelante vamos a ver precisamente que las localidades precisamente donde no tenemos vivienda de uso temporal,
no están contando con el acceso al agua, versus las viviendas que únicamente se ocupan como una segunda residencia o de estilo vacacional, pues sí cuentan con todos los servicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las afectaciones que se pueden dar en estos territorios socioterritoriales? Precisamente por un lado la parte ambiental, que estamos viendo esta deforestación y esta parte de la distribución que es inequitativa hacia el agua. En la parte de deforestación vamos a ver algunos proyectos que se han estado aprobando, precisamente que quedan exactamente en zonas que hoy en día están consideradas como áreas naturales protegidas y que se están dando los permisos y autorizaciones pues para que se construyan. Y en la parte social, pues estamos viendo estas afectaciones precisamente hacia los servicios públicos y en el aspecto de la venta y de la renta, precisamente porque no se están llevando a cabo, digamos, una iniciativa sobre vivienda que tenga que ver precisamente con la estructura o, digamos, la base socioeconómica que impera en el caso de Valle de Bravo. Entonces, como tal, pues nuestro objetivo precisamente era, ¿no? O sea, analizar las construcciones de desarrollos inmobiliarios en Valle de Bravo, en el Estado de México, dentro de los periodos de 2000 a 2020, promovidos por el mercado, que precisamente pues tiene esta influencia turística, ¿no? En este caso podemos ver incluso en la imagen, Valle de Bravo precisamente esta característica que tiene, pues precisamente es una zona que tiende a tener, digamos, una zona boscosa, y digamos también por sus referencias o características climáticas, dentro de la zona se encuentran distintas cuencas hidrográficas que en este caso a nosotros nos ayudan sobre todo a abastecer agua al Estado de México y a Ciudad de México a través del denominado sistema Cutzamala, que es uno de los sistemas más importantes de la región centro. Entonces, en esta parte un poquito de los antecedentes, nosotros hemos encontrado precisamente intensos procesos de valorización inmobiliaria, sobre todo ligados precisamente a este factor de segundas residencias, por el factor que les comentaba, que pues es una zona boscosa, ¿no? Entonces, tiene precisamente como estas características, precisamente como un sitio que muchas veces se ve como este resort, ¿no? Que se vende de esta manera y que por eso le denominamos que es un turismo inmobiliario, porque va precisamente con este tipo de especulación o nos empiezan a vender, ¿no? Este tipo de infraestructuras precisamente como una esta plusvalía, ¿no? Entonces empezamos a encontrar también una intensa Bueno, creo que tiene problemas esta Silvia Valdés para poder conectarse. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para que Andrea Botello ya está ahí conectada. ¿Sí nos escuchas, Andrea? Sí, Andrea, sí, ¿no? sí, sí nos escuchamos. ¿Ustedes Ah, también nos escuchan a nosotros? ya ahora sí te escuchamos. Entonces, pues si Ok. quieres, empiezan con su presentación, por favor. Ok, Adelante. sí, está perfecto. Vamos a compartir las diapositivas. Sí. Y sí. ay, Sí. Que se está llevando un poquito Sí. de... ¿Sí? Oye, Silvia, ¿nos escuchas, Silvia? Sí, Ah, es que fíjate que te desconectaste, ¿no? sí, es que el internet se está, digamos, Sí, intermitente, pero ya estoy. ok. Ujú. Bueno,
Pues te damos 5 minutos para que puedas terminar, por favor, porque si no, Ok. ya no vamos a poder terminar con la mesa. Perfecto, Sí, gracias. sí, discúlpanos, Andrea, que la que termine Silvia y después ustedes, por favor, gracias. Sí, Sí, gracias. está bien. Bueno, entonces, como les venía comentando un poquito esta parte de lo que es este Valle de Bravo y sus dinámicas que ha tenido de crecimiento, un poco de ello de lo que podemos observar o los cambios principales que se acontecen en esta zona, abordan precisamente desde el año 1930, que es cuando se decide precisamente crear o hacer la construcción de lo que es la presa Miguel Alemán, que es lo que hoy le da precisamente este auge a lo que es Valle de Bravo. Para 1952, entonces encontramos precisamente que se empieza a desarrollar lo que es el primer conjunto habitacional, digamos, de tipo residencial, que en este caso va a ser lo que hoy se conoce como Avándaro, que es precisamente las zonas en donde se está precisamente construyendo este tipo de residenciales de segunda, de un turismo residencial. En la parte de 1971 se promulga precisamente la Ley de Protección de Conservación hacia el municipio y para 2024 empezamos a tener precisamente toda esta problemática que se ha derivado precisamente de construir, sobre todo como les mencionaba al inicio, en áreas naturales protegidas. Entonces hemos tenido precisamente en 2024 se alcanzó un récord histórico donde la presa únicamente tuvo el 25% de su capacidad. Entonces, esto aquí lo podemos ver, digamos, a través de la imagen, donde se ve precisamente cómo se han ido cambiando los usos de suelo. En el primer inicio, en 1930, precisamente donde hoy se ubica la presa, pues era una zona agrícola. Posteriormente vamos viendo esta mancha amarilla, que es la zona urbana, es decir, cómo ha ido creciendo. Y para el 2010, precisamente vemos que ya casi, o en su totalidad, o al menos la mitad de lo que es la presa hoy en día, pues está cubierta precisamente por zona urbana, ¿no? O de tipos de uso de tipo de suelo urbano y que también vamos viendo estas características que cada vez se va haciendo, digamos, con una mayor regularidad, ¿no? El crecimiento. Algunos de los proyectos que les comentaba precisamente que se han estado analizando es el proyecto, por ejemplo, Más Agua, que tiene una extensión de 790,000 metros cuadrados y únicamente se construyen dentro o en su interior lo que son 43 lotes, precisamente para vivienda de tipo residencial o de segundas residencias. En el segundo ejemplo es el conjunto Los Ocotes, que tenemos simplemente 6 viviendas con una extensión de 7,300 metros cuadrados. Y el proyecto que más nos ha llamado la atención es precisamente el proyecto Estupa, que es un proyecto de Salinas Pliego. En este caso se adquirieron 55 hectáreas, pero que están localizadas precisamente en una zona que es un área natural protegida, ¿no? Entonces estamos viendo precisamente que se están dentro de esta zona cruzan precisamente las principales cuencas, ¿verdad? Que están precisamente el río Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec, ¿no? Son zonas estratégicas que a nosotros nos permiten garantizar el abasto de todo lo que es para llevar el agua a la población de la zona metropolitana del Valle de México y se encuentran involucrados también dentro de esta zona 4 pueblos originarios. Como podemos ver, se ha hecho, en este caso se presentó el proyecto, estos son algunos renders de lo que se quiere hacer en esta zona. Si bien hoy en día se encuentra una licitación para que este proyecto no se lleve a cabo, como podemos ver también algunas fotos, pues está mostrando precisamente que ya se está construyendo al menos la parte, por ejemplo, de la infraestructura y la parte de las carreteras, ¿no? Por donde van a estar dirigiéndose. Sobre esto, entonces, cuando se hacía el estudio de qué ha pasado de 2000 a 2020, estamos viendo precisamente, como lo ven en la tabla, nosotros vemos que dentro de este periodo encontramos que para el 2000 nosotros únicamente teníamos vivienda de uso temporal, el 13% del total de la vivienda que se tiene en Valle de Bravo, ¿no? Para 2010 y 2020 vimos que el crecimiento precisamente inclusive pues ya se está duplicando, ¿no? Es el 30 y para 2020 el 36% de las viviendas que se encuentran hoy en día en Valle de Bravo son ocupadas únicamente de uso temporal. Esto que nos deriva, precisamente aquí podemos ver también en el mapa la distribución de las viviendas particulares, ¿no? Que se cuentan con uso temporal en Valle de Bravo, que como veíamos o se mencionaba anteriormente, en 1970 se decide construir, esta primera zona que era Avándaro, que se le llama como Rancho Avándaro, que hoy en día concentra, ¿no? Casi en totalidad de donde se están ubicando las viviendas de uso temporal. Pero cuando las analizamos precisamente cómo es la distribución o el acceso al agua, nos damos cuenta sobre todo que
esa localidad de Rancho Avándora que concentra precisamente viviendas de uso temporal es quien concentra, ¿no?, digamos, los servicios o esta distribución correcta de ellos. Dentro de las viviendas que presentan un, digamos, menor acceso al agua, precisamente son localidades que muchas de ellas, o por ejemplo, como se puede ver, la Huerta San Agustín, no tiene ningún tipo de vivienda que sea de uso residencial, ¿no? Es decir, son habitantes de la zona o son habitantes locales los que están precisamente perdiendo precisamente el acceso, ¿no?, en su totalidad. En este caso se presenta aquí en la tabla donde se muestra precisamente el porcentaje que tienen de vivienda de uso temporal. Las principales localidades que encontramos son Valle de Bravo, que son La Laguna, Loma de Chihuahua, San Antonio, Casas Viejas y Rancho Avándaro. Y como les comentaba, Rancho Avándaro incluso concentra el 97% de las viviendas que se encuentran ahí son de uso temporal. Si nosotros las comparamos con el mapa que se veía anteriormente, nos damos cuenta que estas zonas son también las que tienen los mejores accesos al agua, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver precisamente este tipo de dicotomías que se presentan y las afectaciones que se tiene precisamente en zonas que en algún momento se denominaron precisamente como un turismo residencial, ¿no? Las consecuencias que empezamos a ver, sobre todo en el territorio, y afectaciones precisamente a las zonas o a las personas locales del lugar, ¿no? Este caso, finalmente, en las conclusiones, pues se presentaría rápidamente estos cambios en los usos de suelo que se han visto, los impactos ambientales que se están presentando precisamente por la construcción de los proyectos y sobre todo esta parte de los impactos ambientales que va encaminada con la falta de normatividad y actualización de los planes de desarrollo urbano con los que cuenta Valle de Bravo, porque precisamente el hecho de que nosotros, digamos, se está construyendo muchas veces es porque la normatividad lo está permitiendo, ¿no? Precisamente que se permita, por ejemplo, sobre todo los cambios en los usos del suelo, en específico en las áreas naturales protegidas, ¿no? Vemos estos intereses económicos y políticos que precisamente imperan, sobre todo en estas áreas que tienden a ver o digamos a concentrar áreas naturales protegidas. Finalmente, esta parte de la sobrecarga en los sistemas de agua y los problemas que se presentan en el acceso de agua, precisamente porque son zonas o conjuntos que cuando los analizamos abarcan grandes áreas o extensión territorial, pero en sí, en su interior, únicamente son pocas las viviendas que se tienen que atender, ¿no? Entonces decimos, hay una sobrecarga, pero estamos viendo que problemas se están presentando en zonas en donde están, digamos, teniendo la habitación las personas que viven o que residen, digamos, originalmente en lo que es Valle de Bravo, ¿no? Entonces, agradecerles una disculpa por los problemas del internet, pero gracias por la oportunidad. Bien, muchas gracias, Silvia. Bueno, ahora terminaríamos con la mesa en la presentación de Andrea Botello Adame y Yasmín del Pilar López Castro, que son de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, y nos presentan el lago de Pátzcuaro, un atractivo turístico, una decadencia climática. Adelante, Andrea. Sí. Yasmín. Gracias. Sí, gracias, buenas tardes. Ahora sí le vamos a compartir las imágenes. Muy bien, gracias. Si nos permiten tantito en lo que, porque no me deja compartir la pantalla, pero permítanos tantito. O si la tienen ahí en la... Déjame ver si ahorita la tenemos aquí y les apoyamos para presentar. Creo que sí la tenemos. Si quieren, nosotros la ponemos. Ah, y sí, por favor. Pueden iniciar. Sí. Sí, claro. Ok. Bueno, sí, bueno, en la primera imagen, ahorita que la tengamos, pues nos presentamos.
Mi nombre es Andrea Botello Adame y mi compañera es Yasmín del Pilar López Castro. Somos egresadas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por la Facultad de Historia. Nuestra presentación, Lago de Pátzcuaro, un atractivo turístico y una decadencia climática. Si nos puede cambiar la siguiente. Y bueno, entonces, la siguiente presentación contiene algunos datos históricos, tradiciones, cultura, economía de la isla de Janitzio, desde la perspectiva turística y la relación con el cambio climático. En objetivo tenemos por evidenciar que a través del turismo se provoca grandes cambios tanto en la conformación social como en cambio de uso del suelo y cambios económicos y climáticos. La metodología que utilizamos fue un enfoque mixto y de campo y documental. Entonces, la siguiente, por favor. También la siguiente, si se puede. Bueno, voy a iniciar presentando la ubicación donde se encuentra el lago. El lago es una cuenca que se ubica a unos 63 kilómetros del oeste de la ciudad de Morelia. Tiene una superficie de 260 kilómetros y una longitud de 55 kilómetros y en una anchura de 34 kilómetros. Cuenta con una profundidad de 5 metros y siendo su parte más profunda en la actualidad de 8 metros. Janitzio es una de las islas más importantes que se encuentra en el municipio de Pátzcuaro, como lo acabo de mencionar, en el estado de Michoacán, en nuestro país de México. El agua está conformado por las islas principales Janitzio, Tecuena, Yunuel y Pacanda. Y las que eran islas, pero en la actualidad ya solo se quedan en conjunto a la orilla, en la zona lacustre, que es Urandén, Jarácuaro y Copujo. En estas tres, pues ya no se les llama islas, ya es como una zona lacustre. Y reconocido como la zona lacustre del lago de Pátzcuaro es Pátzcuaro, Quiroga, Sinsunzan, Erongarícuaro, Santa Fe de la Laguna, Chupícuaro e Iguazio. La siguiente, por favor. Quiero hacer énfasis en la imagen. Si la pueden ver, observar esa parte del lago, cómo se ve el agua un poco, pues, verdecita, como entre azul y verde. Y bueno, esa imagen, para que la tengan presente, continúo. La palabra Sanichu es proveniente del purépecha y es lo que conocemos actualmente como Janitzio. Y tiene como significado tres partes: lugar donde llueve, pelos de elote y lugar de pesca, siendo esta última la más idónea y aceptada por los habitantes. En este lugar fue poblado desde la época prehispánica. Esta isla tenía ofrendas de oro y plata en honor a la diosa Luna, los cuales fueron robados por los soldados de las primeras expediciones de españoles. Esta isla también fue de gran importancia para la orden religiosa de agustinos, aproximadamente entre 1632, y la isla para ese entonces contaba con 20 moradores. En la época de la independencia, esta isla de Janitzio fue utilizada por y para las fuerzas de los insurgentes. Y fue hasta entonces, en la década del Porfiriato, cuando Janitzio, debido a la puesta en marcha de las vías férreas de Morelia hacia Pátzcuaro, surgió como un atractivo turístico. Pues menciona así Manuel Rivera Cambas en su obra México Pintoresco y Monumental, que en el lago de Janitzio finalizaban todas las excursiones procedentes de todas partes que recorrían esta región debido a la puesta en marcha del ferrocarril. ¿Me puede apoyar con la siguiente, por favor? Cuando el general Lázaro Cárdenas mandó hacer la construcción del monumento aproximadamente para 1933, un monumento a José María Morelos, que incluso en la imagen se puede alcanzar a ver un poco, mandó a construir este monumento y en conjunto a que se filmó una película en dicho lugar llamada Redes, que fue protagonizada por la
famosa y reconocida actriz María Félix en la época del cine de oro en México. Estas dos cosas fueron un parteaguas y contribuyente al flujo de turistas, y siendo esto lo que marcó una vida productiva para la economía en la isla, pues después de ser una isla que nada más se dedicaba a la pesca del pescado blanco, que así se le conocía, actualmente ya no existe el pescado blanco en la isla, pasó de ser esa actividad de ser nada más pescadores a una actividad turística la que se realiza en esta zona. En la actualidad, esta es una fuente terciaria para el ingreso de las familias jaliscienses, promoviendo un turismo rural, ecoturismo, turismo cultural, turismo gastronómico y un turismo idiomático. Un turismo idiomático porque en la región se habla el purépecha. Entonces, vienen algunas personas de fuera para estar en contacto con las personas de ahí de la región y aprender un poco, a los que les interesa aprender, vaya, el purépecha. Si nos pueden cambiar la diapositiva, por favor. Ok, en esta otra imagen es una imagen aproximadamente de 1970, fue tomada en ese entonces, nosotros la tomamos de Getty Images, que es quien tiene esas imágenes. Y si nos pueden cambiar la siguiente diapositiva, por favor. También aquí, estas imágenes las puse para que vieran el tono, la tonalidad del agua del lago, y también se alcanza a percibir un poco lo que es las redes de mariposa con la que pescaban el pez. La siguiente imagen, por favor. Y en la actualidad, pues podemos ver un lago, pues una agua totalmente diferente, un poco turbia, de hecho, pues sí se ve muy notablemente que está como lodoso. Y bueno, retomando a que este tipo de turismo que se generó en la isla tiene una gran importancia, y sobre todo en el último siglo XXI hay un atractivo intangible que se llama Noche de Muertos, que se festeja cada 1 y 2 de noviembre todos los años. Esta es una actividad turística que ha sido un parteaguas para la isla. Sin embargo, los habitantes propios de la isla no se ven tan bien beneficiados económicamente, pero sí Pátzcuaro, que es la más beneficiada económicamente y que se lleva casi todos los premios. Sin embargo, Janitzio es quien organiza los eventos más especiales para esta fecha, 1 y 2 de noviembre. Si nos pueden continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, aquí puse estas dos imágenes para representar lo que es el turismo gastronómico, que es muy famoso y muy conocido, el charal. Sin embargo, este charal ya no es producido en el propio lago, tienen unas partes donde lo cultivan para poder ser, pues para poderlo ofrecer, para poderlo vender. Y también una imagen de 1970 donde el agua es más clara, también hay una red, más o menos se alcanza a ver que hay una red de pesca, estilo de mariposas, y pues también la zona habitada es muy, muy poca las casas que se notan. Si nos pueden continuar con la otra, por favor. Y bueno, aquí también vemos que está un hotel en la parte izquierda. Está un hotel que ya está dentro de la isla, cosa que anteriormente no había. Entonces, esta ya está dentro de la isla, este hotel. El hotel cuenta con 17 habitaciones y la cocina en la parte derecha, que es una cocina tradicional que no está
en la isla propiamente, está a una de las orillas, se llama Santiago Sipijo, perdón, y está a las orillas del lago. Con la siguiente diapositiva, por favor. Esta ruta. Bueno, ahí había puesto lo del turismo rural, el ecoturismo y el más idiomático, que es lo que llama la atención, porque pues sí, ese casi no se utilizaba anteriormente. Ahora con entrecomillado lo puedo decir, como se puso de moda el poder hablar otro, pues no se dice dialecto, ¿cómo se dice? Lengua. Otra, sí, es lengua. En este caso el purépecha, que ha estado mucho en auge y pues debería de ser algo natural aquí en la zona de Michoacán. Sin embargo, pocos lo conocen, yo lo desconozco y nosotros también, bueno, yo en lo personal me incluyo a que he sido las personas que para entender un poco el idioma en el que ellos se comunican, he tenido que ingresar a la isla para poder escuchar y aprenderlo. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, vamos a entrar aquí con la participación de mi compañera Yasmín, donde va a comentarles lo que es la problemática del lago contaminado. Y en esta imagen, pues ustedes pueden observar, de haber sido un lago en 1970 con una agua cristalina, pues ahora ya tenemos un lago muy contaminado. Y dejo aquí a mi compañera que les comente esa parte. Muchas gracias. Bueno, como mencionaba Andrea, estas actividades turísticas que pudimos evidenciar un auge a partir de los años 70, específicamente 1972, van a potencializarse en los 80s, en la década de los 80s, y con ello todas las consecuencias de esta no solamente interacción humana gracias al flujo del turismo, sino también a la mala organización, al mal manejo de los recursos que han presentado nuestras autoridades municipales, en el caso de Pátzcuaro, estatales, en el caso de Michoacán, ¿no? Entonces, empezamos con argumentos contradictorios en cuanto al a este tema de el turismo es benéfico para la población o el turismo termina siendo un causal de daño a los recursos naturales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Vemos que aquí en la imagen podemos ver cómo ha reducido la cantidad de agua, cómo se ha secado gran parte del lago. Nos comentaba Andrea en las primeras diapositivas cuál es la profundidad actual. Bueno, de 1972, que podemos ver en la imagen de arriba, al 2014 hubo una reducción de más de la tercera parte del lago. Estamos hablando que aproximadamente son 130 kilómetros cuadrados lo que ha reducido el nivel del agua. Obviamente que esta reducción, esta contaminación que es evidente, que la perciben no solamente los habitantes, los turistas, sino que aquí en Michoacán y en todo, incluso las noticias nacionales, hemos escuchado hablar acerca de esta reducción, de este desecamiento de uno de los recursos más emblemáticos de nuestro país. Del 72, entonces, a 2014 podemos encontrar datos estadísticos del INEGI en investigaciones de universidades públicas y privadas, sobre todo de la Universidad Michoacana, que es como nuestra aula mater aquí en el estado de Michoacán, pero de 2014 a 2021 no encontramos estadística, sin embargo, existe un proceso de contaminación todavía más fuerte, ¿no? No se usaron las investigaciones en este sentido, pero la contaminación al lago de Pátzcuaro, el desecamiento del lago de Pátzcuaro, no se detuvo, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos ver alguna de las... sobre el tiempo, si nos dan conclusiones de su trabajo. Ok. Siguiente diapositiva, por favor. De manera general, hemos visto una reducción, les comentaba. La siguiente, por favor, acerca de la cantidad de agua del lago de Pátzcuaro. Y en esta diapositiva justamente empezamos a notar las acciones que han hecho los propios habitantes. La medalla se la cuelgan las instituciones gubernamentales,
pero las actividades de recuperación o de revivir el lago, de la agonía que se encontraba, las han hecho los propios pobladores, justamente de una de las islas de este lago, que es la isla de Urandén de Morelos. Con sus propios recursos y con maquinaria propia, los habitantes han recurrido a la parte sur, que es la parte más con más afectación del lago, y han descubierto los manantiales. Hasta ahorita van 15 manantiales que han descubierto. De esos 15 manantiales, 5 están abiertos al turismo. Justamente rescatan esta parte del turismo que en un inicio estuvieron como peleados, estuvieron confrontados porque lo consideraban el elemento causante de este desecamiento. Entonces recuperan al turismo. ¿Por qué? Porque de ser una actividad terciaria, como nos decía Andrea, de medio de ingreso para sus familias, a raíz del desecamiento del lago empiezan a considerar la actividad secundaria, incluso para algunos la actividad primaria. Abren estos nuevos manantiales y a través de estos manantiales se empieza a ingresar también agua al lago de Pátzcuaro. Siguiente diapositiva, por favor. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver del lado derecho cómo está a la actualidad. En esa parte derecha podemos ver los dos ojos de agua y uno de los manantiales que justamente hace los que tengan oportunidad de venir, y si no, en la imagen se puede percibir un poco, hasta el fondo se ve el agua contaminada, más pegado a nosotros se ve el agua cristalina, y eso atrae a los turistas. Eso el año pasado comenzaron a abrir estos nuevos manantiales para el acceso a ellos, y la Noche de Muertos, que es una de las festividades más emblemáticas, más simbólicas y más con más imán hacia los turistas, salen algunas de estas zonas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver la comparación del lado izquierdo, cómo estaba a mayo de 2021, que es cuando iniciaron las obras de recuperación por parte de estos isleños, y en la actualidad les mencionaba cómo están ahora ya esos manantiales, 5 de ellos abiertos. Siguiente diapositiva, por favor, ya para concluir las recomendaciones que vamos a dar. Bueno, de este lado vemos cómo está la isla, que en la Noche de Muertos, en ese día tan emblemático, el año pasado comienza a utilizar ya no los lugares tradicionales de hace muchísimos años, sino también a incluir la isla de Urandén de Morelos, que son estas que vemos en la parte de abajo, para estos eventos turísticos tan importantes y que son tan llenos de misticidad en estas fechas, ¿no? Como parte de las propuestas tenemos a realizar un turismo consciente por parte de la misma zona, que es lo que están haciendo justamente los isleños y la zona de Pátzcuaro, ¿no? Realizar un turismo consciente, un turismo responsable, y también llevar a cabo una serie de medidas gubernamentales acerca del mejor manejo o de un manejo más adecuado de estos espacios y de estos recursos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y pues como conclusión, podemos ver, Andrea y yo llegamos a este punto de coincidir que el turismo sigue siendo una actividad indispensable para el paisaje, y que las interacciones humanas con los recursos naturales o con la geografía no tiene que ser mala si se hace de una manera adecuada, y si se hace tanto con las personas que viven ahí, que son nativos del lugar, como con las personas que les interesa, que quieren conocer más acerca de eso, y obviamente apoyados, lo ideal sería apoyados de las instituciones que cuentan con el recurso, que cuentan con la difusión, la divulgación del conocimiento de un manejo adecuado de los recursos naturales de cada uno de los lugares. Muchísimas gracias por su atención, por la oportunidad de participar en este tipo de eventos. Esta es una síntesis de manera general de todo un trabajo de investigación que tenemos. Cualquier duda, pues están nuestros correos ahí de contacto para resolverles cualquier duda. Sí, Muchas gracias. les agradecemos. Gracias, Andrea y Yasmín. Bueno, Sí, a ustedes. tenemos 3 minutos, pero a lo mejor tomamos algo de la comida para poder, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario aquí, los presentes o allá en el... muy bien, adelante.
Bueno, pues antes que nada felicito a todos los participantes porque si se fijan cada uno desde su expertise, pues nos brinda elementos de sus investigaciones que son en diferentes partes de nuestro país. Yo tengo una serie de preguntas, no sé si todavía están nuestros participantes desde la mesa anterior. Por ejemplo, me llama la atención en el caso del doctor de la Huasteca acerca de vi que utilizado de manera como sinónimo sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, no sé si esto es correcto y también si pudiera reflexionar un poco sobre los indicadores que proponen para la medición, porque me preocupa que sean indicadores numéricos, ¿no? O sea, ver cuántos visitantes van a llegar. Si a lo largo de estos 2 días de trabajo hemos visto que las capacidades de carga se tienen que revisar, ¿no? Entonces, los términos numéricos no nos sirven. Entonces, tenemos que buscar como otras maneras de medir. Y la otra pregunta sería para los compañeros de la Universidad Veracruzana. A mí me llamó la atención de que Jalisco, Colima no aparecieran dentro de estos temas de trabajo sobre medio ambiente. Y yo no sé si tienen contemplado en un futuro ampliar esas bases de datos, ¿no? Una Redalic, o sea, porque la mayoría de los latinoamericanos publicamos en revistas de libre acceso y entonces Redalic es una buena opción, ¿no? Y la otra pregunta sería o comentario más bien es para las dos últimas compañeras. Yo no sé si por el espacio, si por los tiempos, no se señaló las cuestiones climáticas, pero me parece que en el título de la ponencia tiene que decir una decadencia ambiental, ¿no? Porque la cuestión climática implica pues las cuestiones de precipitaciones, temperatura, entonces lo que nos mostraron era de problemas medioambientales, ¿no? Y ya finalmente, ahora sí lo prometo, para lo que viene siendo nuestro compañero Javier, yo no vi en la presentación y también lo entiendo por los tiempos, esa relación del tema de investigación con las problemáticas medioambientales de ese pueblo mágico de Tlaxcala. Yo no sé si se pudiera ampliar en tu trabajo, o sea, cómo las leyendas, cómo está la cuestión del medio ambiente, qué dicen los duendes, qué dicen de cada uno de estos elementos. Gracias. Bueno, yo quiero aprovechar que tengo el micrófono y que está aquí Diana. A mí me gustaría ver este ejercicio que vieron en la Sierra Occidental. Hay un impacto muy importante del turismo. No sé si posiblemente ya han hecho algún esfuerzo en ese sentido, pero qué tanto, por ejemplo, generar normas, generar reglamentos para el tránsito por ejemplo, el turismo religioso y el tema del vallartazo, ¿no? Poder generar algunos instrumentos de reglamento o de normatividad para el tránsito de manera muy particular, ¿no? Yo me quedo ahorita con esta pregunta. Y bueno, ustedes tienen otra pregunta. Esto se tiene. Si tienes oportunidad, bueno. Es que yo también tengo una pregunta para Liliana, con relación a el pueblo de San Sebastián del Oeste, pues tú nos presentas que el registro de marca, la cuestión de Vallartas y todo, una investigación que hicimos nosotros, encontramos que bueno, está todo esto, pero la población no está totalmente de acuerdo con las acciones que se están haciendo, ya que, por ejemplo, son las empresas de Vallarta o de otros lugares fuera del entorno propio las que se llevan la ganancia. Entonces, no sé si me pudieras ampliar al respecto. Y con relación a la ponencia de las leyendas, me gustaría preguntar si existe una sistematización de dichas leyendas, ya que, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, que es a nivel nacional, sin embargo, en cada una de las poblaciones la tropicalizan. No sé qué se está haciendo al respecto en este pueblo mágico. Sería todo. Ok, muchas gracias. Bueno, podemos irnos en el orden que ahorita hicieron las preguntas. La doctora Erika le preguntó a Alfonso Muñoz, entonces, profesor, si quiere tomar el uso de la voz, por favor. Gracias, muy amables. Buenas tardes nuevamente. Doctora Erika,
el uso por la rapidez de la presentación de sostenibilidad y sustentabilidad no son términos equivalentes, se refieren a cosas distintas. En las diapositivas, en algún momento se habla de sostenibilidad en referencia al proceso humano de tener cierto tipo de actividades económico-productivas o el tipo que sean, que puedan ser sostenibles o que se puedan mantener en periodos de tiempo largos, ¿no? Que sean susceptibles de llevarse a cabo sin terminar con los recursos naturales, y la sustentabilidad es en referencia al medio ambiente, un medio ambiente que no necesariamente sea resiliente en el sentido de sobrevivencia, sino que sea un medio ambiente que tenga un equilibrio en sus procesos propios, dependiendo del tipo de ecosistema, y que lo podamos mantener también o que le demos la oportunidad de automantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces uno habla sobre la actividad humana y el otro sobre el proceso de naturaleza, ¿no? Y con referente a los indicadores, fíjese que yo estoy trabajando ahorita con ingenieros que están allá en el Balandrán, en el centro de investigación, y ellos están llevando a cabo unos proyectos con productores de leche de ganado caprino. Sí hay ganado vacuno en la región, pero es una región que eh, tiene históricamente la preferencia del ganado caprino y ovino, las ovejas y las cabras. Entonces, la idea es que ellos me han estado comentando que los indicadores que ellos usan básicamente en sus procesos son numéricos. Usan una metodología obviamente muy cuantitativa frente a la cualitativa que uso yo como etnólogo, como antropólogo. Entonces sí va a haber que buscar indicadores que no nada más midan la capacidad de carga de la media luna, por ejemplo, de este balneario, donde hay una laguna y es el atractivo acuático. Habrá que buscar otro tipo de indicadores que nos permita ver que esa actividad turística sea sostenible por la actividad humana, pero también sustentable para que ese nicho en concreto no tenga una curva de pérdida de vida, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo vamos a trabajar en conjunto entre la parte de los ingenieros que están ya echando a andar parte de esta cadena, de este ecosistema, que es la que sería la proveedora de los insumos de alimento para el turismo sustentable. Muchas gracias. A ustedes, profesor. gracias. Bueno, creo que estaba el de la Universidad Veracruzana. Sí, ¿verdad? No sé si esté José Alejandro Pérez o Perla María Villa de la Universidad Veracruzana. Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces aquí le damos el uso de la voz a Liliana. Digo, son reflexiones y preguntas que hacemos. Bueno, si hay alguna opinión, adelante, ¿no? Claro, justamente pues algo pesado por el tipo de persona, ¿no?
donde llegan a Puerto Vallarta y el objetivo es ir a la sierra. Es lo que... Porque sí hay una parte de la población en donde dicen, no queremos Vallartazo, cierran predios, ponen candados, ponen linderos. Con seguridad bastante interesantes y que lastiman, ¿no? a nuestra sociedad. Y están identificados a ellos en nuestra religión. Y pues ya con una serie no puedes andar a las velocidades justo por ser en las zonas urbanas o en las concentraciones de poblaciones, baja tu... Eso como que se popularizó, pero pues sería cuestión. No sé si eso contesté sus preguntas y ese es el trabajo donde comparten, sobre todo los... Muchas gracias. Bueno, entonces, con base en el orden, creo que había una pregunta para Javier Rodríguez. No sé si esté por ahí, Javier. Hola, sí estoy por aquí. Adelante. Bueno, primero me hicieron dos preguntas y voy a tratar de correlacionarlas. Bueno, sin duda, esta forma de los elementos del patrimonio intangible, como pueden constituirse a través de los cuentos, de las leyendas y otro tipo de narrativas, de alguna manera reflejan, ¿no? Son el reflejo del vínculo que se tiene el lugar, el lugar turístico con sus medios, con sus relaciones, con sus bosques, con sus, con su clima, con todo esto, ¿no? Traté de relacionar el tema, puesto que he venido hablando en otros seminarios, en otras participaciones del seminario de turismo, hablando ya sobre esto. Entonces, quise presentar una novedad, quise presentar algo diferente. Pero sí, sin duda, me queda claro que en los pueblos mágicos se viene desarrollando una forma de turismo biocultural y que eso es lo que tenemos que advertir y tenemos que ver cómo se desarrolla. Sin duda, las leyendas sí tienen relación, sí tienen que relación con los contextos naturales. Nos dan en su narrativa, evidentemente por el espacio y del tiempo, pero en la publicación seguramente ahí voy a aparecer, para los que me preguntaron sobre la sistematización de estas leyendas, van a aparecer cada una de estas leyendas y efectivamente con sus particularidades, porque rodean los contextos. La cultura finalmente rodea el contexto. Si bien es cierto que la cultura la leyenda de La Llorona es una narración tal vez nacional y no sé si en otros países, ¿sí? Pero encuentra sus particularidades en cada lugar, ¿sí? Encuentra nuevos personajes y encuentra otras formas de relatarlo. Y pues eso lo voy a presentar en el trabajo escrito. Si hay la oportunidad de que en algún momento lo revisen, creo que pues puedo dar respuesta a ello. Y bueno, quizá la preocupación que yo tenía con respecto es decir, bueno, se cuenta, se mercantiliza todo, pero sí tenemos que como investigadores de repente ver las problemáticas que se pueden desencadenar al mercantilizar todo, ¿no? Porque a través de las leyendas, a través de los lugares,
los turistas no llegan, sino que son los pobladores, sino que son los guías de turistas quienes llevan, ¿no? Y transgreden estos espacios naturales. Entonces, quizá habría que replantearnos esta forma de turismo y hasta dónde queremos llegar, pero también cómo podemos ayudar como investigadores al darnos cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, finalmente, una pregunta para Andrea y Yasmín de parte de la doctora sobre este concepto de ambiente o climático. ¿Qué opinión tienen al respecto? Sí, gracias, doctora. Sí, por el tiempo que ya estuvimos ahí un poquito con muy poco tiempo, pero sí a esto de la decadencia climática, sí influye mucho lo que fue el medio ambiente. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de uso de suelo, hubo tala de árboles, la región por lo regular era solamente pino. En la actualidad ya casi no hay pino y hay muchísimas huertas de aguacate y huertas de berries. Estamos llenos alrededor del lago de lo que es aguacate y berries. Entonces, todo esto conllevó a hacer una repercusión en el cambio del clima, porque ya hay escasez de lluvias, ya no llueve como antes llovía en la zona, ya también debido a las huertas aguacateras hay un robo de agua, entonces también por eso se está secando parte de las alrededor del lago, eso también ha influido, nada más sí, el tiempo ahí ya nos comió esa parte, pero sí aclarando que esto, sobre todo esta parte en la actualidad, es lo que ha llevado a que el secamiento, no solamente en la zona de Urandén, que ahora se hizo el saneamiento, vaya, y que se recuperaron esos ojos de agua, en otras zonas es donde se ve afectada actualmente el clima, y se ve las zonas afectadas y se ve ese desecamiento en esas otras zonas. Esta zona de Urandén, debido a que se necesitaba que el turismo regresara a esta zona y que no tuviera que se viera pues mal, porque hubo muchas campañas en periódicos digitales, redes sociales, donde se empezó a hacer visto que el lago se estaba secando. Entonces, de una forma para recuperar ese turismo, ese flujo económico que iban a recibir pues algunos políticos y demás, no quiero entrar en esos detalles, pero en esa parte, pues para recuperar fue que empezaron a hacer ese saneamiento. El comentario fue para los isleños, ¿saben qué? No esperen que haya mucho turismo. Ellos empezaron a preocupar, empezaron a hacer limpieza por su cuenta, y entonces es por eso que esa zona de Urandén actualmente se ve limpia. Sin embargo, todas las demás zonas es donde siguen robando. Tenemos una entrevista que realizamos, que ya no la mencionamos, pero es donde se comenta que ha habido este robo, y es por eso que sí, ya no llueve, es más caluroso que incluso Pátzcuaro, que yo soy de ahí de Pátzcuaro, entonces no, el tiempo de calor hace más calor de lo normal que habitualmente hacía. En las épocas de lluvias a veces no llueve, en la época en la que ya no debería de llover tenemos algunas pocas lluvias. Sí se ha cambiado esa parte del clima debido a la contaminación del medio ambiente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, terminamos con esta sesión y vamos a continuar a las 4 de la tarde con un conversatorio con el doctor Dominic Wall-Benich, es de la Universidad de Curtin de Australia. Entonces, les hacemos la invitación para que nos puedan acompañar a las 4 de la tarde y posteriormente a las 5 tendríamos la presentación del libro Radiografía de la Huasteca Potosina, Problemáticas Socioambientales y Cambio Climático. Este libro lo van a presentar la doctora Paula López Guerrero
y el doctor Manuel Bernal. Entonces los invitamos a que nos acompañen en estas últimas 2 actividades en la tarde. Que tengan un buen provecho y nos vemos a las 4.